Estamos con el ministro de Economía y Finanzas de Perú, Miguel Castilla. Muchas gracias por estar con nosotros, por darnos un tiempo para charlar. Gracias, muy amable. Usted dio la primera presentación. Yo creo que la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia para usted, como ministro, como economista, como encargado del futuro cercano de la economía de este país, que este evento, como la CEA, se haya llevado a cabo en esta ocasión aquí en Perú? Es bastante importante. Este evento es quizás el congreso más importante de economistas, luego del congreso en Estados Unidos. Per se, este capaz sea el segundo congreso de economistas más importante del mundo, donde no solamente vienen investigadores de América Latina, sino de otras partes del mundo, y es un punto de encuentro, creo yo, entre los que están investigando y también los que después van a aplicar algunos de los resultados de estas investigaciones en temas muy relevantes. Estamos, creo yo, festejando también el 20º aniversario de la CEA, si mal no recuerdo, en esta oportunidad, y muy orgulloso de que el Perú y la Universidad del Pacífico, que es la cuna de importantes economistas del Perú, sea el anfitrión este año de la reunión conjunta de la CEA y la MES. Entonces, pese a los embates climatológicos en Estados Unidos, creo que hemos logrado digamos, tener una asistencia importante de economistas del más alto nivel, incluyendo premios Nobel y representantes de universidades de las más prestigiosas, de los principales organismos multilaterales y bancos centrales y ministerios de Hacienda de otras partes de la región. Entonces es una buena oportunidad de mostrar también el progreso que el Perú está evidenciando en los últimos años y aprender de lo que se converse y poder aplicar las recomendaciones en las políticas públicas que estamos adoptando. Claro. Perú, vaya, no es que esté yo en Perú y tenga que hablar bien del país, sino realmente Perú es un país que en cifras tiene mucho de qué ser admirado. Es un país modelo en muchos sentidos en América Latina, porque así lo es, en materia económica. En ese sentido, usted ya empezó a ser ministro con un país con cifras macroeconómicas bastante positivas, encarrerado en su crecimiento, etcétera, que viene de años, no es reciente este fenómeno de Perú. En ese sentido, con este país con cifras tan positivas en materia macroeconómica, ¿cuál es el principal reto, el principal objetivo cuando usted salga de la oficina dentro de... ¿Son 3 años que le faltan a esta administración o son 5? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Cuál es el principal objetivo del actual ministro de Economía y Finanzas para de aquí a 3 años y medio con respecto a la economía de este país? Bueno, una es sostener el crecimiento económico. El crecimiento económico es básico para poder generar el empleo y reducir la pobreza en nuestro país, que se ha reducido de cerca de 60% hace 6-7 años a por debajo, o a un nivel cercano al 25%. Entonces, seguir creciendo en un entorno internacional complicado. La última década el mundo ha crecido a tasas superiores a las que va a crecer hacia adelante, y esto definitivamente obliga al país, para seguir creciendo, a atacar problemas importantes. Y yo diría que el principal objetivo es mejorar la productividad para poder competir eficazmente en los mercados internacionales. Y un segundo objetivo es que este progreso económico le llegue al bolsillo de todos. Perú ha mostrado progreso, reducción de pobreza, como comenté, una clase media nueva que es pujante, un boom en las ciudades principalmente, pero persisten brechas importantes al interior del país. Entonces, generar oportunidades para todos sería un objetivo de la mano con mejoras en la productividad. En ambos sentidos, estos son requisitos para sostener el crecimiento y el bienestar de nuestro país hacia adelante. Seguir creciendo a las tasas que hemos venido creciendo los últimos años, la siguiente década, son los principales objetivos. Más productividad y mejora en las políticas de inclusión social para todos los peruanos. Dígame una cosa, ministro, esta pregunta se la voy a hacer como alguien que viaja por toda América Latina y que puede notar los contrastes, ¿no? Perú está en una situación muy privilegiada en cuanto a sus cifras macroeconómicas, usted las ha dicho con claridad, y hay países que llevan más tiempo a haber crecido que Perú, están más allá en sus logros macroeconómicos. Chile, Uruguay, pero uno va por Santiago de Chile y ve el progreso, lo notas en el avance económico, lo mismo en Uruguay.
Por otro lado, hay otros países que son mucho más pobres, Centroamérica, etcétera, donde se nota el contraste. La pregunta que yo tengo aquí es, cuando uno viene a Lima, todavía ve indigencia en las calles, ve gente durmiendo en las banquetas. Y me llama la atención al escucharlo usted de esta reducción de la pobreza tan importante a menos del 30%, 27% que ustedes tienen de tema de pobreza, que es mucho mejor que la media de América Latina. La media de América Latina está en 50%. Pero sin embargo, uno viene a Lima y ve la pobreza como si estuviera en los países más pobres. Y ahí es la pregunta, ¿por qué? A ver, yo creo que en parte radica la segunda parte de la ecuación. No solamente hay que crecer para mejorar la condición de todos, sino hay que tener políticas públicas que sean efectivas. Y de pronto uno de los retos principales que tenemos hacia adelante es mejorar la efectividad de las políticas públicas que tenemos en nuestro país. La política social, por ejemplo, en nuestro país en el pasado no ha sido muy efectiva en llegar a aquellos segmentos de la población, esos bolsones de pobreza que aún persisten incluso en la periferia de las ciudades donde hay bonanza, como es el caso de Lima y otras ciudades del país. Y ni qué decir de las áreas rurales, donde el contraste es aún mayor. Esto pasa obviamente por reformar el Estado, en nuestro caso, hacer de que haya una carrera civil basada en mérito y que el mérito se recompense con mejoras en la calidad de los servicios que se prestan. Yo creo que esto va a ser importante justamente para evitar que hayan estos segmentos de personas vulnerables, poblaciones vulnerables que no, digamos, disfrutan de la bonanza económica. El objetivo central del gobierno al cual pertenezco es justamente lograr esta mayor inclusión de todos. Y eso se logra obviamente con crecimiento económico, con estabilidad y con políticas que sean más efectivas de lo que han sido hasta el presente. Justamente, señor ministro, ustedes tienen una serie de ventajas, es decir, tienen muchos elementos alineados hacia este crecimiento económico. Ustedes tienen esta ventaja que no existe en toda América Latina, de tener administraciones diferentes que han avanzado en el mismo camino económico, las mismas reformas económicas, desde la presidencia de Fujimori hasta la de Toledo, García y ahora Humala. Todos han estado en acorde con respecto a estas políticas económicas, han avanzado, llevan creciendo todo este tiempo, tienen los recursos, han estado fluyendo a este país las inversiones y de nuevo, políticamente hablando, siempre ha sido la misma política económica, etcétera. En ese sentido, ¿por qué ha sido tan difícil poder avanzar en estos sentidos? Pareciera que ustedes ya lo tienen todo y sin embargo no lo han podido. Bueno, respecto a América Latina, créame que lo tienen mucho más que muchos países, pero sin embargo me llama la atención que siguen teniendo los mismos retos. Sí, a ver, yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva, porque hemos tenido una década muy positiva en el país. Exacto. Pero venimos de 3 décadas muy negativas. Entonces había un proceso de recuperar el terreno perdido. Y eso, como lo mencionó, se atribuye a 3 aspectos donde han habido políticas de Estado que han perdurado pese a los cambios de gobierno. Mantener un manejo macroeconómico sólido, una apuesta clara por la apertura económica y un trato igualitario, digamos, y que promocione la inversión privada en el país. Esos han sido 3 aspectos que los distintos gobiernos, con distintas ideologías, matices, han mantenido. En este proceso de recuperar el tiempo perdido, hoy tenemos el nivel de PBI per cápita ajustado por paridad de compra que teníamos hace 3 décadas recién. Entonces yo creo que sería engañoso decir de que tenemos todo y ya no, estamos a medio camino. Para lograr el desarrollo que requiere el país se tienen que mejorar las instituciones, se tiene que mejorar el capital humano y se tiene que mejorar la productividad de la fuerza laboral. Un ejemplo, hemos abierto nuestra economía. Tenemos los niveles de arancel más bajos quizás de la región. Tenemos el 90% de nuestro comercio amparado bajo una especie de tratado comercial preferente. Pero esto obviamente es una ventaja en papel si no se traduce en tener mejores puertos, mejores aeropuertos, más eficientes, que no hayan costos de transacción que se le impongan a las empresas, la agenda microeconómica, donde todavía estamos en la clase media, digamos, de la competitividad a nivel global. En eso tenemos que avanzar mucho. La calidad de la mano de obra es un segundo aspecto donde tenemos ciertas
ciertos déficits de capacidades, y yo creo que son los temas vinculados también a la productividad. Somos una economía que, si bien se ha diversificado, tiene una gran dependencia de los precios de las materias primas. Por ejemplo, China es nuestro principal socio comercial y en un mundo en el cual China probablemente crezca a una menor velocidad y haya un rebalanceo de crecimiento en ese país, tenemos que ajustarnos. Y justamente esto implica atender las reformas microeconómicas. Y con respecto al tema social, tenemos todavía islas de modernidad en nuestro Estado, que no se puede decir que todo el Estado haya avanzado a la par de los avances en materia económica, en apertura o en promoción de inversiones. Quisiéramos tener mejores ministerios de las áreas sociales, educación, salud. Estamos embarcados en una serie de reformas. Una reforma importante es la carrera civil, tener una tecnocracia bien pagada que responda al mérito, a la evaluación. Y esos son los aspectos que van a diferenciar de poder seguir creciendo a las tasas que hemos crecido. La efectividad del gobierno y las instituciones son, creo yo, el principal reto que tenemos hacia adelante para poder crecer a tasas elevadas y no estancarnos en este nivel de PIB per cápita que hemos conseguido hasta la fecha. Claro. Existe, usted hablaba en su presentación del hecho de que la inversión extranjera ha sido masiva sobre Perú, pero, por ejemplo, en minería hay 32.000 millones de dólares en inversión extranjera, mientras que en industria hay 2.000 millones de dólares, 2.500 dólares. Y la pregunta es, ¿qué plan concreto tiene su ministerio o esta presidencia para tratar de diversificar la planta productiva de Perú? A ver, yo creo que no podemos engañarnos de las ventajas comparativas que tenemos. Somos un país riquísimo en recursos naturales, tanto mineros como de hidrocarburos. Lo importante es ver cómo podemos agregarle valor a esa riqueza. Y esto pasa obviamente por mejorar la productividad, crear las condiciones para ir al siguiente estadio de desarrollo, de agregación de valor. Somos un país que no solamente, yo diría, el 50% de las inversiones están concentradas en los sectores tradicionales. El otro 50%, yo diría que la mitad son proyectos de infraestructura, donde tenemos una brecha importante que cerrar. Y yo diría que el resto responde no solamente a industrias, sino al sector de servicios, de comercio, donde tenemos, como comenté, una clase media que demanda mayores y mejores servicios y un mercado que está ahí listo para que vengan inversionistas y aprovechar estas oportunidades. Entonces, obviamente el esfuerzo por diversificarnos más está en la agenda. Esto se logra con los conceptos que conversaba, mejorar la calidad de la mano de obra, la productividad, cerrar la brecha en infraestructura, entre otros aspectos. Pero sí tenemos una cartera de proyectos donde la mitad sí está concentrada en donde está nuestra ventaja comparativa, que son nuestros recursos naturales, y la otra mitad está en infraestructura, repartiendo la infraestructura y el mercado doméstico que comienza a ser relevante en el país. Oportunidades creo que van a haber más a medida también que vayamos a un proceso de consolidar bloques comerciales que han encontrado denominadores comunes. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, en la cual estamos involucrados conjuntamente con Chile, con Colombia y con México, constituye una plataforma para tener un mercado mucho más amplio y poder competir eficazmente en el Asia. Y es una integración bastante pragmática, de facilitar el comercio, de sacar los trámites para que las personas fluyan, la integración de las bolsas, bursátiles, por ejemplo, el MILA, son proyectos muy puntuales donde hay avance claro. Entonces yo creo que también tener un mercado integrado mucho más amplio es otra fuerza, digamos, que añade a que sigamos creciendo hacia adelante. Si nos miramos como un país aislado, los grandes fondos de inversión nos ven, digamos, muy pequeños, pero si ya ofertamos, digamos, una serie de oportunidades en un mercado mucho más amplio, vamos a abrir la atención de los grandes fondos de inversión, los fondos soberanos, por ejemplo, asiáticos, del mundo árabe, ven con muy buenos ojos poder invertir no solamente en Perú, sino en aquellos países que tienen políticas económicas comunes y que están en el lado del Pacífico mirando hacia el Asia como una fuente importante de crecimiento y oportunidad de negocios.
Por último, señor ministro, se habla mucho, hoy en la mañana, aquí está lleno de economistas y platicando con algunos de ellos, señalaban lo que había escuchado antes acerca del hecho percibido real, aquí se lo voy a preguntar yo a usted, de que geográficamente hablando la mitad de Perú se ha beneficiado de este crecimiento tan importante, la otra mitad geográfica no. Me hace recordar el México, por ejemplo. México sucede más o menos lo mismo, que la mitad, se dice, la mitad cercana al mercado principal que es Estados Unidos se ha desarrollado más que la otra mitad, cosa que suena como razonable o cuando menos la excusa parece razonable. Pero ¿por qué en Perú? ¿Cuál es la circunstancia que hace que Perú, la mitad geográficamente se haya beneficiado y la mitad que no? Claro, pero en esa mitad que se ha beneficiado está el 70 o 75% de la población. Es cierto. Entonces yo creo que para que los beneficios, alcancen a todos, hay un problema de enganchar, especialmente las áreas rurales, en este progreso. Y yo creo que una medida muy pragmática y práctica es cerrar las brechas en infraestructura que existen y de conectividad. Tenemos, por ejemplo, 3 regiones, la costa, las zonas andinas, la sierra y la selva. Y la selva tiene unas barreras geográficas muy importantes. Hay problemas de conectividad con un área del país que representa más del 60% de su extensión, donde no viven muchas personas, pero que definitivamente no han sido partícipes del progreso. Y en las zonas andinas hemos visto, donde hay tierras muy fértiles, es el almacén de alimentos del resto del país, pero que tienen niveles de pobreza y falta de oportunidades importantes, a diferencia de la costa, donde había un desarrollo importante en las principales ciudades. Entonces, justamente lograr este desarrollo mucho más armónico, un país de menos contrastes, es lo que va a hacer la diferencia de cuán efectivo es este gobierno alcanzar sus logros, sus metas hacia el 2016, cuando entregaremos la administración al siguiente gobierno. Es enganchar a esta parte, que se ha mantenido al margen de la bonanza, el principal objetivo. Y eso pasa por cerrar brechas de infraestructura, ofrecer mercados y mejorar el capital humano de esta gente. Yo creo que con esas políticas vamos a poder tener un país mucho más armónico, con menos asimetrías, con mayor cohesión social, y eso a la postre va a alimentar el crecimiento económico y la estabilidad en el país. Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas de Perú, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Alberto. Muy amable. Listo, ministro. Listo. Muy amable. Gracias.